en Europa de declarar la guerra a los especuladores financieros. Los gobiernos les acusan de agudizar la crisis de varios países europeos y, por tanto, de poner en peligro la estabilidad del euro. Con el escudo de protección dotado con 750.000 millones de euros, se ayuda a sostener a las economías más estables, pero eso no basta, ya que siguen siendo objeto de la piratería de los especuladores. Los encierros de toros en los callejones de Pamplona son un acontecimiento importante año por año. Al igual que a los toros de Pamplona, los especuladores arrean actualmente a los gobiernos europeos a través de los mercados financieros mundiales. Durante mucho tiempo, los gobiernos aceptaron la situación, pero ahora ya no quieren correr, sino que empiezan a defenderse. En los mercados financieros de Europa ya no se necesitan especuladores que patean países enteros como si fueran toros furiosos. Los gobiernos de los países de la eurozona tratan febrilmente de ponerles límites. En el foco están sobre todo los fondos de alto riesgo, los llamados hedge funds, que por su dimensión tienen un enorme poder de mercado. Fueron en gran parte estos fondos los que especularon contra el euro, agravando así la crisis. Ahora, intensificar el control de estos fondos. Un mayor control aumentaría la transparencia de los hedge funds. Las instancias de control podrían detener determinadas operaciones especulativas como las que suceden actualmente en contra del euro. Pero hasta ahora a las instancias de control les falta poder para realizar un trabajo eficaz. Sobre todo faltan sanciones. Además, una fuerte regulación en algunos países podría mermar la competitividad. Los fondos se desplazarían llevándose mucho dinero. Conclusión, un control eficaz de los fondos de alto riesgo requiere una preparación coordinada y solo puede funcionar a nivel global. En el rodeo, el cowboy se enfrenta a un solo toro y no a una manada entera. Los gobiernos proceden de manera similar y analizan un producto financiero tras otro. Se verá si los gobiernos lograrán imponerse o si fracasarán y serán derribados como en el rodeo. Las instancias de control proceden primeramente contra prácticas especialmente dañinas, por ejemplo, las ventas al descubierto. En este caso, los especuladores apuestan por una caída de empréstitos y monedas. El peligro consiste en que estas prácticas siguen aumentando la presión sobre una moneda ya debilitada. Una prohibición o una regulación de las ventas al descubierto aumentan la transparencia del mercado. Las instancias de control pueden detener prácticas especialmente peligrosas de los especuladores, pero una prohibición de las ventas al descubierto limita la oferta en el mercado de acciones, así que también subirían los precios para los pequeños accionistas. Se prevé una prohibición de las ventas al descubierto en diferentes países. En Alemania la medida ya entró en vigor. En la arena, los cowboys tienen que derrotar un toro tras otro. También los gobiernos tienen que analizar una serie de productos financieros peligrosos, por ejemplo, los seguros de créditos para la cobertura de la insolvencia. Su valor sube cuando un país ya no puede pagar sus deudas. El peligro consiste en que los especuladores hagan todo lo posible para poner a países debilitados al borde del abismo, dado que así se multiplican sus ganancias. Una prohibición de los seguros de créditos dificultaría especulaciones contra monedas o estados. Por otro lado, estos seguros son los primeros en revelar cuando un país se vuelve moroso. Con una prohibición se perdería este importante indicador previo. De ahí que una prohibición completa de los seguros de créditos sea poco razonable, pero una regulación haría más transparente el mercado. Hasta la fecha son los contribuyentes los que pagan los programas de ayuda a multimillonarios y el paraguas de rescate para el euro, pero ya aumentan las voces que exigen una participación de bancos, bolsas y especuladores que causaron la crisis en estos costes. Por eso, algunos gobiernos intentan introducir un impuesto sobre las transacciones bursátiles. Este impuesto encarecería las operaciones especulativas y limitaría las ganancias de los hedge funds, pero a la vez afectaría a los pequeños accionistas. Además, habría que implementarlo en todo el mundo o al menos en toda Europa para impedir la fuga de inversores. Se prevé una regulación legal para ello, también en Alemania. Las bolsas reaccionan con críticas ante semejantes planes fiscales, pero muchos corredores subrayan que podrían vivir con este impuesto siempre y cuando se sienten las bases necesarias para ello. El impuesto sobre las transacciones bursátiles tiene sentido si se impone en todo el mundo, para que no empeore la competitividad de los bancos alemanes y europeos. ¿De qué les sirve a los bancos alemanes si los estadounidenses, los británicos y los chinos siguen haciendo lo que quieren? En caso de que estas medidas surtan efecto, los mercados financieros de Europa tal vez vuelvan a funcionar como las plazas de toros. Allí gana normalmente el torero, y no el toro furioso. Pero no es fácil domar a los mercados.
Primero, porque el sector financiero es un lobby muy poderoso, pero también porque, como suele pasar, los países europeos no se ponen de acuerdo en cuanto a las medidas que habría que tomar. Cada uno defiende también sus intereses particulares. La mayor resistencia contra las reformas estructurales procede sin duda de Londres. Una tercera parte de las transacciones con divisas y una quinta parte de todas las operaciones bursátiles del mundo se realizan en la capital británica. El nuevo gobierno liberal conservador no parece querer hacer causa común, sino marcar aún más las diferencias. En el barrio financiero de Londres se avecinan cambios. El nuevo gobierno londinense tiene como objetivo la City. El diputado conservador Greg Hands es uno de los expertos financieros de su grupo parlamentario. Hands considera probado el reciente fracaso de los políticos británicos y los organismos de control. Los bancos están sobredimensionados. A raíz de la crisis hemos visto las cifras que hicieron falta para salvarlos. Nuestra coalición coincide en la necesidad de bancos más pequeños y flexibles. Pero el sector bancario londinense se resiste a restricciones. Los banqueros quieren evitar que Londres pierda competitividad internacional, también por impuestos demasiado elevados. Necesitamos impuestos atractivos para las empresas y los particulares, una buena infraestructura y una regulación estable. De momento los impuestos suben cada vez más y la regulación que se avecina es poco clara. En MF Global se trabaja con valores y divisas. La mayoría de los negocios se realiza en dólares o euros y no en libras esterlinas. Los intermediarios londinenses tienen un enfoque internacional. Si la libra esterlina entrara en el torbellino de la eurocrisis, ellos también la rechazarían. El negocio no conoce lealtades con la moneda propia, algo que también se escucha en los locales y tabernas del barrio bancario. El mundo es únicamente un mercado. Nadie está ligado a una moneda concreta. Los operadores cambiarán de una divisa a otra en beneficio propio. Los intermediarios harán aquello que más les beneficie. No te paga el gobierno, sino tu empresa. Y en su beneficio actúas. El nuevo gobierno sabe que en el pasado hubo fondos de alto riesgo londinenses que participaron en operaciones especulativas, que acentuaron la crisis del euro y que en el futuro deben ser sometidas a controles más estrictos. Hay argumentos para una regulación de los hedge funds, pero eso no significa que tengamos que prohibir que manejen fondos de alto riesgo. Sería una locura prohibirle a alguien que negociara con la libra esterlina. El primer objetivo de la nueva coalición de gobierno es sanear el presupuesto estatal británico y ahorrar con tenacidad. En Londres se considera que esa es la mejor receta para una moneda fuerte. Pues el abultado endeudamiento no es solo un problema de Gran Bretaña, Grecia o España. Prácticamente todos los países de la Unión Europea comparten este problema, en mayor o en menor medida. Sus gobiernos invirtieron miles de millones en impulsar sus economías tras la grave crisis económica y financiera que estalló en 2008. Una deuda que, como ya estamos viendo en Grecia, al final pagarán los ciudadanos de a pie. Y con este tema cerramos la presente edición de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.